Valor Génova, empresa dedicada al marketing deportivo ecuestre, patrocina este programa. Bienvenidos a un nuevo programa de X-Salud. Como veis, hemos cambiado de formato y hora de emisión. Estamos transmitiendo este programa desde la productora audiovisual Sons i Lleure, aquí en Barcelona, y como veis, a través del canal de YouTube. Queremos agradecer a todas aquellas personas que habéis atendido nuestra solicitud de suscripción al canal, porque gracias a vosotros, desde luego, estamos emitiendo en esta plataforma. Y también queremos dar la bienvenida a todos aquellos que nos estáis viendo en este programa dedicado a la salud, terapia y rendimiento del caballo de deporte. Damos paso a nuestros patrocinadores porque gracias a ellos podéis seguir viendo este programa. ¿Sabes qué come realmente tu caballo? ¿Sabes de dónde proviene el grano y el forraje? En Muldofer llevan más de 15 años dedicados a la producción propia de piensos y forrajes de élite, con grano y producción 100% alemana, sin transgénicos, aromatizantes o conservantes, diseñados cuidadosamente para aportar energía de alta calidad durante toda la jornada, enriquecidos con prebióticos como el topinambur, que hacen que la flora intestinal se renueve y refuerce. Líneas especiales de cría para yeguas y potros hasta los 2 años. De alto rendimiento, con o sin avena, altamente energéticos y digestibles. Contamos con mezclas especiales para incrementar la masa muscular y volumen corporal. Piensos para caballos de élite, que tienen altas demandas de energía, pero que necesitan piensos muy bajos en azúcar y almidón. Recomendados por Klaus y Arabel van Kehlhol. Y si tu caballo sufre de problemas digestivos, bajo rendimiento o cólicos reincidentes, prueba nuestra línea terapéutica. Consulta también los suplementos Muldofer y a tu veterinario los productos exclusivos Muldofer Vet. Para dietas personalizadas, pedidos y grandes explotaciones ganaderas, llámanos al 626-999-683 o mándanos un email a muldofer@muldofer.es. Servimos a toda España, Andorra y Portugal. Muldofer, donde el grano marca la diferencia. Bien, pues como os he comentado, hoy vamos a hablar de conformación y biomecánica, cabeza, cuello y extremidades con nuestro contertulio Mario Soriano. Buenas noches, Mario. Hola, buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo al programa. Muy bien. Bueno, estamos emitiendo desde una productora audiovisual, como ya te he comentado, en un formato diferente. Y esperemos que nuestra audiencia pues valore el esfuerzo que hemos hecho para emitir este programa. Seguro que sí. Bueno, para empezar con este tema, ¿podrías hacernos un pequeño repaso anatómico del eje cabeza-cuello, Mario, por favor? Sí, el eje cabeza-cuello en el caballo, bueno, como su propio nombre indica, pues estamos hablando de lo que es la estructura del cráneo y luego de 7 cervicales, que como curiosidad, pues recordar que todos los mamíferos, bueno, hay alguna pequeña excepción, tienen 7 cervicales, es decir, nosotros tenemos 7 cervicales, los caballos también, y una jirafa también, lo que cambia es el tamaño de las cervicales. En cuanto a esas las movilidades que presenta cada una de las cervicales, la primera y la segunda cervical son lo que dan unos movimientos tanto ascendentes como laterales, es decir, un poco por hacer un poco de reducción y transmitirlo bien a nuestros oyentes, lo que sería el gesto del sí y el no del caballo. Sí. Mientras que desde la tercera cervical a la séptima, lo que están permitiendo es tanto el arqueo, esa proyección telescópica del cuello, que también vemos en algunas razas ibéricas, como la flexión lateral del cuello. Esto lo que nos indica es que diferentes tramos del cuello nos están proporcionando diferentes movilidades y por tanto diferentes sintomatologías nos van a hablar de diferentes fijaciones en diferentes partes del cuerpo. Además es muy importante a nivel de lo que sería la estructura anatómica el considerar que lo que es la columna y el cuello en su inserción con el tórax no dispone de una clavícula, como en el caso de los humanos, es decir, es el único hueso que no compartimos con los caballos, con lo cual todavía tiene una mayor importancia toda la musculatura fijadora de la base del cuello. Una estructura que es muy importante, que es el ligamento nucal, es una gruesa banda fibrosa que va desde la nuca hasta las proyecciones de la cruz que somos capaces de palpar y que va a actuar como si fuese la cuerda de un arco
en el sentido de que lo que nos va a permitir es que el caballo sea capaz de mantener el cuello estirado y largo, como si fuese en la posición de pastar durante muchas horas, con un esfuerzo muscular mínimo. Esto evolutivamente tiene todo el sentido, porque el caballo pasa muchísimas horas andando y pastando en esta postura, y más adelante veremos a lo largo de la entrevista cómo es algo que tenemos que mantener en la cabeza para llevarlo al plano del entrenamiento. ¿Cuál es la importancia funcional de la cabeza y el cuello en términos biomecánicos, Mario? Sí, la cabeza y el cuello tienen, como hemos visto a través de las cervicales, una gran movilidad, especialmente si lo comparamos con otras partes de la columna. En algunas de las imágenes que estamos poniendo podemos ver las diferentes rangos de movilidad que presentan cada uno de los tramos vertebrales, y sin duda la cabeza y el cuello tiene una gran funcionalidad relacionada con esa gran capacidad de movimiento. ¿Qué es lo que implica esa capacidad de movimiento? Implica el actuar como un verdadero timón de control de movimiento, ¿vale? Es decir, tanto ladeándose hacia la derecha como ladeándose hacia la izquierda, es capaz de reorientar el peso y la inercia del caballo que se genera. Y también existe una gran capacidad de compensación en lo que sería a nivel dorsal y ventral, es decir, levantando la cabeza hacia arriba o bajando la cabeza hacia abajo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es adelantar o atrasar el centro de gravedad del caballo, por tanto ponernos el caballo con el peso sobre las espaldas o llevarnos el centro de gravedad hacia atrás y permitir que el caballo nos trabaje en esto que ahora se denomina el uphill o cuesta arriba, es decir, con ese arremetimiento de los posteriores. La gran flexibilidad que tiene este eje cuello-cabeza lo que permite además es corregir deficiencias en otra parte del cuerpo. Es decir, es lo que hemos hablado muchas veces de que el cuerpo del caballo, su físico y su columna vertebral trabajan en definitiva como un todo, y un ejemplo palpable es como el cuello puede llegar a compensar, por ejemplo, un pie que trabaje menos que otro pie. Ese pie que trabaja menos, entra menos debajo de la masa, que proporciona una menor cantidad de impulsión, nos va a generar a través de la conexión de los bípedos diagonales probablemente un bípedo que podemos denominar entre muchas comillas como un bípedo un poco más vago, un poco más perezoso que el otro bípedo, y el eje cuello-cabeza se va a reorientar hacia un lado o hacia otro para facilitar la salida de ese bípedo, que tiene un mayor problema en la génesis del movimiento y la proyección hacia adelante. Cuando hablamos, por ejemplo, hablamos con jinetes y propietarios de caballos, por ejemplo, ¿qué indicadores nos pueden poner tras la pista de un cuello tenso? Y la segunda pregunta que te quiero hacer es, ¿cuáles son las consecuencias de que un cuello tenso en la biomecánica y rendimiento del caballo de deporte? Algunas de las pistas que nos pueden llevar a pensar, bueno, por un lado tenemos lo que son los cuellos invertidos, que cada día vemos que pues eso, la gente es cada vez más capaz de visualizar lo que es un caballo invertido, que se ha visto, por desgracia, en las tandas de muchas hípicas con normalidad durante muchos años, pero que hoy día vemos que cada vez la gente es capaz de diferenciarlo. Es un cuello invertido, tenemos algunas de las fotos que están pasando que se puede ver con un mayor desarrollo de la musculatura ventral. Otra de las pistas que nos puede conducir es los ahuecamientos que encontramos, por ejemplo, a los lados de la cruz. Es decir, esa falta de musculatura, en concreto del trapecio, que nos da esas cruces descarnadas propias de caballos que trabajan con mucha tensión en la nuca y que trabajan con el cuello invertido y con el dorso hundido. También podemos sospechar con caballos que tienen resistencia al avance o problemas con la impulsión, ¿vale? Y sin duda también muchos de los mal denominados malos comportamientos se encuentran detrás de problemas en el cuello. Existe algún tipo de dolor o molestia y el caballo lo manifiesta con un mal comportamiento. También caballos que se precipitan o trabajan hacia las espaldas, y caballos que se quedan en la embocadura o por delante o por detrás de la embocadura puede ser también un síntoma. Otros síntomas que no están tan relacionados con la equitación puede ser, por ejemplo, hipersensibilidad en el cuello, tocar el cuello con una mera caricia y que observemos un tembleque en toda la zona de la piel, o incluso una resistencia al caballo cuando entresacamos alguna crin o cepillamos, puede ser también síntomas que nos pueden llevar a pensar eso. En cuanto a tu segunda pregunta, consecuencias, pues un poco las hemos ido adelantando en la primera parte. Sin duda, una pérdida de impulsión. Existe puesto que el cuello tiene como hemos visto anteriormente, un gran poder funcional en la medida en que es un corrector de deficiencias en otras partes del cuerpo y que es un timón,
en el momento en el que tenemos cualquier tipo de problema en el cuello, lo primero que nos van a saltar son malos comportamientos, los mal denominados malos comportamientos del caballo no quiere girar, es que el caballo es muy terco, el caballo no me quiere hacer el círculo a esta mano, es otra de las consecuencias, las pérdidas de contacto, ya las hemos comentado, normalmente asociado a los problemas de cuello, a esa inversión, aparecen hundimientos de dorso y aparecen problemas con el remetimiento de los posteriores. También tenemos problemas con lo que serían las flexibilidades laterales del cuello, ¿vale? Es decir, lo que hemos comentado, asimetrías. El caballo es capaz de hacer un círculo bien a mano derecha o una espalda dentro bien a mano derecha, pero no a mano izquierda. Y también, precisamente por esa capacidad de que el caballo trabaja como un todo, puede ser que asociados a problemas de cuello nos podamos encontrar problemas en otras partes del cuerpo, podamos encontrar contracturas en el dorso, podamos encontrar las archiconocidas como kissing spine. Es decir, es importante tener en cuenta que el cuello es un elemento muy móvil y que está íntimamente relacionado con otras partes del cuerpo del caballo. Entonces, quieres decir que si hay un problema en el cuello puede aparecer en otra parte del cuerpo, ¿no? Esto depende del trabajo que se haga también, si existe un problema en el cuello, ¿no? Por ejemplo, Mario. Sí, efectivamente, sí. Depende también del trabajo que se haga, depende de muchas variables. Evidentemente, cuando metes en el bombo las peores variables, pues no hay calentamiento, hay mala técnica de equitación, hay un físico una estructura conformacional del caballo que no acompaña, pues llevas muchos números en esa lotería de acarrear muchísimos problemas físicos en el caballo. ¿Qué podemos hacer cuando un caballo manifiesta tensión en el cuello? ¿Hay algo que podemos hacer desde el punto de vista de entrenador o como jinete, Mario? Desde el punto de vista de entrenador y jinete, en definitiva, independientemente de la disciplina que se esté practicando, y evidentemente ahí el entrenador de doma clásica o el entrenador de salto claramente sabe lo que tiene que hacer en cada situación, pero sí que es importante no perder de la cabeza una idea básica, un concepto, que es que planteemos el entrenamiento siempre a favor de la biomecánica del caballo en cada uno de los estadios del entrenamiento por los que vamos progresando. ¿Qué significa? Pues que, volviendo a esa parte inicial de la entrevista en la que hablábamos de que el cuello del caballo estirado y largo hacia abajo permite mantener esta postura muscular al caballo y un esfuerzo muscular y un riesgo de lesión mínimo, pues si vamos trabajando en un calentamiento del caballo en esa situación de long and low, evidentemente estamos facilitando el desarrollo muscular del cuello y que el cuello trabaje adecuadamente, con pocas posibilidades de que nos vayamos a encontrar con problemas. En el momento en el que ya tenemos una situación que persiste o una situación que cobra un cierto grado de intensidad, y evidentemente en esto pues la gente que es profesional tiene una más que sobrada y dilatada experiencia en determinar cuando se pasa esa delgada línea roja. Lo ideal es contactar con un veterinario que sea especialista en quiropráctica, de manera que podamos abordar el problema desde descartar al menos y si existe algún tipo de problema físico, y por lo menos que si estamos afrontando un caballo, un entrenamiento con un problema que estamos abordando desde un punto de vista conductual, por lo menos tener la certeza de que nada de esto se debe a una molestia física. En 2012, en un hospital de Newcastle se hizo un estudio con muchísimos, en torno a 800 caballos reportados con problemas de los denominados malos comportamientos, y después de someterlos a una enorme batería de pruebas con radiografías, etcétera, en más de un 80% de los casos se concluyó que este tipo de comportamientos estaban debidos a dolores y molestias provocados por diferentes tipos de patologías y lesiones, ¿vale? Con lo cual es importante trabajar a favor de la biomecánica, descartar patologías previas, respetar lo que son las escalas de entrenamiento, ir consolidando poco a poco los trabajos del caballo, y luego una cosa que hemos comentado ya en la temporada anterior y que siempre es recurrente pero que conviene tener en la cabeza, y es que hay que evitar lo que son sistemas coercitivos. Es decir, si el cuello del caballo se invierte, nos tenemos que ir a descartar problemas físicos, a una sesión de quiropráctica y luego valorar determinados sistemas de entrenamiento. Pero a la primera de cambio, abordar ese problema con un sistema coercitivo como los cientos de tipos de riendas fijas que hay, actualmente se encuentra desaconsejado por la mayoría de la literatura científica, porque lo único que hace es bloquear
un determinado tipo de movimiento y trasladar el problema a otro sitio. Como decía un fisioterapeuta amigo nuestro también del contertulio del programa, Antonio Ramón, decía que esto de las riendas hay que darlas con receta. Decía, sí, efectivamente. De acuerdo. Sí, bueno, sí. Bueno, antes de pasar al tema de extremidades, si no te importa, Mario, vamos a dar paso a nuestros patrocinadores. Muy bien. Que gracias a ellos podemos seguir viendo este programa. Vale. Seguroshípicos.com. Especialistas en seguros del entorno hípico. 93 414 39 39. Pertenecemos por afición al mundo de la hípica y por profesión somos Correduría de Seguros. Seguroshípicos.com. Seguros de vida para caballos, incluyendo la hospitalización por cólico y fracturas graves. Seguros para amazonas y jinetes, centros hípicos, profesionales, monitores, veterinarios. Seguroshípicos.com. Somos pioneros en España en este tipo de coberturas. Nuestra experiencia, nuestro mejor aval. Consulte nuestras condiciones al 93 414 39 39. Seguroshípicos.com. Bien, pues como hemos hablado antes, estamos con Mario Soriano, veterinario quiropráctico equino. Mario, sigamos con la entrevista y vamos a hablar de extremidades ahora. ¿Qué consideraciones anatómicas son importantes en cuanto a extremidades? Por favor, Mario. Bien, en cuanto a extremidades, sin irnos a entrar en profundizar excesivamente en anatomía, varias ideas a tener en la cabeza. Por un lado, lo que todos sabemos, la extremidad del equino tiene un único dedo y en definitiva es algo que se puede observar de visu, pero que muchas veces no llegamos a analizar con el suficiente sentido crítico, y es que si observamos el perfil del caballo, existe una disminución de musculatura si vamos desde la parte de arriba de la extremidad conforme descendemos hacia el casco. ¿Qué significa? Significa que al final, conforme nos vamos hacia el menudillo y hacia el casco, lo que tenemos en realidad es un gran juego intrincado de tendones, de ligamentos y toda una serie de juegos de palancas desde lo que sería carpo y corvejón hacia abajo. ¿Esto qué implica? Implica que verdaderamente los músculos están actuando en la parte de arriba, implica que las grandes masas musculares que nos generan el trabajo y la impulsión del caballo están proviniendo tanto del dorso como de la región de la grupa, de los glúteos, y implica también que precisamente por ello el equilibrio y la simetría en el trabajo y el correcto estado osteomuscular del dorso tiene una gran importancia hacia las extremidades, ¿vale? Además, qué duda cabe, y ha salido en muchos programas de Xsalud ya en la anterior temporada, la importancia del casco precisamente como ese amortiguador de impactos, como esos otros corazones que tienen, el viejo adagio de que sin pie no hay caballo, pues sin duda tiene una gran importancia también desde el punto de vista biomecánico. Hablar de extremidades, de hecho, es hablar de conformaciones y aplomos, ¿verdad, Mario? Sí. ¿Qué consideras funcionales? Hablar de extremidades es hablar de conformaciones y aplomos. Y en este sentido, cuando hablamos de conformaciones, pues a todos nos viene en la cabeza ese típico póster que sigue estando en todas las hípicas, con todas estas conformaciones y estos aplomos, el remetido de corvejones, el corvo, el trascorvo. Es decir, existe una gran carga de conocimiento ancestral ligado a lo que son las conformaciones propicias de cara a la biomecánica y los aplomos que no son propicios, ¿vale? En algunos casos sí que es cierto que a la luz de lo que sabemos hoy día, este tipo de conocimientos están sobrevalorados. De hecho, hace un par de años escuché en una conferencia que se aludían a unos estudios hechos en el norte de Europa, por los que en algunas razas de caballos, como el KW, se había determinado que cierto grado de estevado y cierto grado de cerrado en las extremidades anteriores no suponía ningún tipo de problema generativo a la larga ni de problema biomecánico, con lo cual en algunos casos se le otorga un componente más estético que otra cosa, pero sí que es cierto que en algunos otros casos son un verdadero limitante y van a suponer un juego articular aberrante en cierto sentido y una mayor probabilidad de que aparezcan problemas. Sí que cuando hablamos en este caso, Alejandro, del tema de conformaciones y aplomos, es importante diferenciar, por un lado, entre lo que es el concepto de aplomo y conformación estático, es decir, el caballo parado con una determinada estructura ósea que en el momento en el que se cierra nos da esa conformación y poco vamos a poder hacer para cambiarlo. Por otro lado, el concepto de postura, ¿vale? La postura es una situación dinámica, es decir, el caballo puede adoptar ciertas posturas en respuesta a otras cosas, y estamos hablando, por ejemplo, de las posturas antiálgidas para aliviarse el dolor. Por ejemplo, alguna de las imágenes que
estamos incorporando, podemos ver un caballo que aparece claramente remetido de las extremidades. Esta era una postura antiálgida por multitud de problemas en la columna y problemas musculares. La imagen siguiente podemos ver al caballo después de una sesión de quiropráctica como aploma mucho mejor y el caballo tiene una tirada de plomada mucho más recta. Se nota, se ve en todas las extremidades, con lo cual sí que hay que tener en cuenta la conformación de los aplomos, no hay que darle más valor del que realmente tienen. Y sí que hay que ser capaces de diferenciar el componente estático, es decir, ese caballo que tiene unos corvejones remetidos y es así, tiene ese componente estructural del caballo que quizá como causa o como consecuencia de esto adopta determinadas posturas, pueden ser posturas también como consecuencia de un mal entrenamiento repetido, de un mal desarrollo muscular, y estas posturas son algo dinámicos sobre lo que podemos trabajar, podemos atenuar en cierta medida y podemos instaurar por determinadas actuaciones, por ejemplo a través de la quiropráctica. ¿Cómo podemos intuir que algo no va bien? Es decir, antes de que aparezca, por ejemplo, una clínica, una cojera, por ejemplo, ¿cómo podríamos descubrir este defecto? Normalmente es importante tener en la cabeza que las cosas llevan una progresión, y en los caballos más. ¿Por qué? Porque son herbívoros que son presa en la naturaleza, con lo cual la capacidad de compensación biomecánica es brutal. El depredador va a ir a fijarse del grupo de caballos que va por una pradera, pues aquel que muestra síntomas de cojera clínica, que es la presa fácil. Esto que es lo que hace que los caballos normalmente se compensen biomecánicamente muchas veces con ese eje cuello-cabeza del que hemos estado hablando, de manera que la cojera clínica con la que nos preocupamos y avisamos al veterinario, y esto tiene que ser así evidentemente, es la fase final, es la punta del iceberg que vemos, pero antes han sucedido otras muchas cosas. Es decir, esto es en el momento en el que se dispara la alarma y se ha sobrepasado la capacidad de compensación del caballo y aparecen síntomas en forma de dolor para que el caballo conseguirá aliviarse, ¿vale? Antes de llegar ahí, sí que podemos intuir ciertas cosas, aparte de, evidentemente, cosas básicas como la forma que puede tener las extremidades, si aparece algún bultito, si se ha cargado un poco más una extremidad a otra, si está un poco más caliente o no, determinadas resistencias en las manipulaciones diarias. Es muy importante llevarse siempre un feedback a casa de cómo están las extremidades del caballo, si hoy ha tenido molestias cuando le he puesto las vendas, hoy me ha dejado levantar las patas, este pie nunca me lo deja levantar. Ese tipo de cosas, cuando somos capaces de registrarlas en nuestra cabeza a diario, luego nos proporcionan grandes cantidades de información, tanto al propietario como luego lo que el propietario le puede transmitir al veterinario. También es importante los desgastes irregulares en las herraduras y en los cascos, estén errados o estén simplemente despalmados. Los caballos que se paran de manera que tienen una parada de manera sistemática no cuadrada o que siempre descansa en la misma extremidad posterior. Esto también nos puede hacer sospechar de que su equilibrio biomecánico y que en las extremidades algo está pasando. Como hemos dicho anteriormente, redundar en los conocidos como malos comportamientos que pueden tener, y de hecho tienen en la mayoría de las ocasiones una raíz física. Molestias o problemas de comportamiento asociados a caminar en diferentes tipos de superficies, es decir, cuando estamos pasando de una superficie dura a una blanda, cuando estamos pasando de una superficie húmeda a una superficie seca, y también problemas en las simetrías de ejercicios y problemas en lo que hemos visto anteriormente que yo he denominado como esos bípedos vagos, ¿vale? Es decir, pues en el momento en el que el caballo tiene una menor capacidad de génesis de trabajo y de impulsión en un pie, y eso supone una llegada de menor cantidad de energía a una mano, pues es probable que como consecuencia de ese bípedo vago, de esa falta de simetría constante, el caballo ha sido incapaz durante 8 años de hacer bien una espalda adentro a mano izquierda. Pues sin duda no hay que esperar 8 años para que el caballo tenga un navicular en una mano. Lo que tenemos que hacer es ser capaz de ver que algo no está funcionando bien desde el momento en que no existe simetría en sus ejercicios, y tendremos que corregir algo para evitar llegar a tener un problema en las extremidades clínico. Entiendo. Y esto es muy interesante, porque ahora estaba pensando, ya te explicaré mi caballo y ya hablaremos. Sí. ¿Qué podemos hacer como propietarios y entrenadores para velar la salud de las extremidades, Mario? Para velar por la salud de las extremidades, un poco redundar en lo que hemos comentado anteriormente, de respetar las escalas de entrenamiento adecuada y trabajar al caballo con arreglo a su edad, su desarrollo osteomuscular
muchas veces también su desarrollo neurológico. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se da por asumido que el caballo coordina bien desde las primeras montas que haces, que el caballo es capaz de tener, como dijésemos en los niños, una psicomotricidad perfecta, ¿vale? Y en realidad a nadie se le ocurriría pedirle a un niño, por bien que baile, la psicomotricidad de un bailarín del ballet ruso. Es decir, el grado de dominio que tiene del cuerpo esa persona no se la pedimos al niño. Pues lo mismo tenemos que hacer con el potro, ser capaces no solamente de meternos en el terreno tanto técnico como muscular, sino ir un paso más allá y entrar en el terreno neurológico y fomentar su coordinación. Los entrenamientos a favor de la biomecánica, como hemos comentado, evitar los sistemas coercitivos, esas riendas fijas, esos sistemas que coartan el trabajo, como bien comentadas, pues prácticamente con prescripción. Evitar los atajos, es decir, en el entrenamiento físico de un caballo no existe ningún atajo. El entrenamiento físico solamente se hace con entrenamiento físico, y los sistemas milagrosos al final corrompen de alguna manera la biomecánica propia del caballo y acaban por darnos un problema en uno u otro momento. También puede ser una buena pauta la introducción de estiramientos en las extremidades de una manera... siempre lo ideal es intentar huir un poco de estas consultas genéricas que hoy día se recurren a Google y uno cree hacerse especialista en todo en 5 minutos. Pues sí, se puede ayudar de algún especialista como un quiropráctico que le diga pues al caso concreto de su caballo qué es lo que mejor le va a ir, pues realmente gane en eficiencia y en eficacia en su trabajo. Y también muy importante desde el punto de vista de extremidades, que duda cabe la atención podológica, ¿vale? La atención podológica, y luego en la medida en la que hemos comentado que precisamente una gran cantidad de rango de movimiento y de génesis de trabajo está en el dorso, está en las abdominales, está en la musculatura que se encuentra a los lados de la columna, pues mantener esa atención quiropráctica regular en nuestros caballos nos permite que el caballo trabaje de una manera simétrica, y de esta manera que el flujo de energía desde los dos pies llega de manera correcta a través de los bípedos diagonales, y que estemos trabajando con un caballo que análogamente a como un coche pues no va con la dirección torcida, ¿vale? Pues en este caso un caballo que va siempre con la dirección recta. Perfecto, Mario. Bueno, la semana que viene tratamos de biomecánica de dorso, ¿no? Sí. Y equitación centrada tenemos también, ¿no? Conjunta. Sí, hablaremos de dorso con Paula y vamos a ver si podemos hacer un programa que nos encante a todos. Oye, como siempre, tus aportaciones a este programa le dan un valor añadido aquí, Salud. De verdad, Mario, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches, que descanses. Bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que el tema de mecánica os haya resultado interesante. Hemos tratado cabeza, cuello y extremidades. Como ya hemos comentado, la semana que viene trataremos de biomecánica del dorso y equitación centrada, entre otros temas. Recordaros, como siempre, que tenéis la página de Facebook del programa, facebook.com/ecusalud, donde podéis hacer vuestros comentarios, opiniones y sugerencias acerca del programa. Y como siempre, recordaros que la salud del caballo, la felicidad de un caballo radica ante todo en su salud. Pues buenas noches y que tengáis una buena semana. Hasta el lunes que viene.